Muy buenas noches, compañeros del grupo de Pedagogía Infantil, semestre 7 del municipio de Apartadón. Agradezco a los que se encuentran en este momento conectados, a los que muy puntualmente lo hicieron y espero pues que este ratico que vamos a compartir de aproximadamente unos 40 minutos sea de mucho interés entonces para el proceso formativo que tenemos en el curso nuestro que es lo relacionado con investigación educativa. Les había comentado en la sesión presencial que vamos a trabajar un tema que les va a servir mucho a ustedes para este proceso que estamos haciendo de la formulación del anteproyecto y eso le hemos nominado árbol de problema. Es una herramienta muy útil, una herramienta muy práctica que les permite a cada uno de ustedes organizar de una forma eficiente el problema que ustedes van a definir o a formular para el proyecto de investigación que estamos formulando en este momento. Entonces nuestro tema va a ser árbol de problemas, sobre eso vamos a trabajar. Va a haber un ejercicio práctico sobre un tema muy común para ustedes para tratar de que sea pues mucho más fácil la comprensión. Entonces aquí podemos observar que es un tema que utilizamos en los proyectos de investigación. Vamos a definir inicialmente qué es un árbol de problema. Vamos a definirlo de una forma sencilla, decimos que es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Entonces vamos a tener en cuenta en primer lugar que es una técnica participativa y especialmente que ayuda a desarrollar ideas creativas. ¿Para qué? Para identificar el problema. Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria y no sustituye a la información de base. Es decir, es una herramienta, es una técnica que nos va a permitir sencillamente fortalecer lo que tenemos. Si ya tenemos un problema formulado, pues entonces justamente lo que vamos es a profundizar, a ampliar sobre ese tema, ese problema que ya tenemos definido, y posiblemente ese ejercicio nos va a llevar a concluir que es probable que eso que tenemos como problema no suele ser el problema, sino que más bien puede ser una causa o un efecto. Realmente el ejercicio interesante en esto que vamos a hacer. Voy a simbolizarlo inicialmente como efectivamente el nombre lo dice, un árbol de problema. Y luego entonces vamos a esquematizarlo de forma real como normalmente nosotros debemos hacerlo. Entonces, mire, ¿cómo ubicamos normalmente los tres componentes? Vamos a hablar en este momento del árbol de componentes. Uno que es el problema, y mire como usted lo puede observar, está en el cuerpo del árbol, en el tronco. Otro que son las causas. ¿Dónde están las causas? Están en las raíces. Esto si hacemos la simbología, pues entonces podemos darnos cuenta de que qué tan bien está en las raíces, qué tan fortalecidas están, en qué terreno está y es bueno para el árbol o no, vamos a encontrar un cuerpo o un tronco vigoroso, pero de lo contrario vamos a encontrar ahí un problema. Y ese problema lo vamos a ver manifestado justamente en el follaje, que serían los efectos. Entonces esto es más o menos como la relación de lo que queremos hacer. De acuerdo a unas causas que existen, me puede generar o no un problema y ese problema me puede conllevar entonces a unos efectos, lógicamente, que hace parte del ejercicio que hoy vamos a trabajar. ¿Cómo construimos el árbol de problema? Entonces, lo primero es seleccionamos un problema central, teniendo en cuenta lo siguiente. Uno, vamos a definirlo como una carencia o un déficit. Siempre un problema, lógicamente, es la carencia de algo o el faltante de algo lo que me hace entonces generar unos efectos. Si eso estuviera completo, lo más seguro es que no tendríamos entonces unos efectos secundarios a raíz de ese problema. Segundo, se presenta con un estado negativo. Es decir, no puede existir un problema en un estado positivo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo es una carencia o déficit o un faltante, por lo tanto lo presentamos en un estado negativo.
Es una situación real, no teórica. Aquí quiero hacer mucho énfasis en el sentido en que siempre que formulemos un problema o que vamos a hacer una investigación, no vamos a inventarnos un problema, porque inventarnos un problema significa entonces que no existe, significa que cuando vamos a entrevistar o a encuestar las personas de la población objeto, la población muestra, no nos van a poder decir nada porque lógicamente el problema no existe. Entonces ese problema tiene que ser real. Cuarto, se localiza en una población objeto bien definida. Es lo que en algún momento les decía, nosotros no podemos plantear un problema y no decir dónde lo vamos a aplicar. Por eso cuando el nombre del proyecto lo colocamos, ahí tiene que estar bien claro la delimitación sobre dónde vamos nosotros a efectuar esa investigación. Y finalmente, no se debe confundir con la falta de un servicio específico. Es decir, el hecho de que el día de hoy me faltó el agua todo el día, eso no es un problema. Sencillamente, pues es una situación que ocurrió eventualmente, pero no quiere decir que sea un problema, a no ser que el agua se esté yendo todos los días durante 4 o 5 horas, entonces ya eso sí se convierte en un problema. Miremos lo siguiente. Esto es un ejemplo que quise colocarles aquí de cuando vamos a definir un problema o vamos a definir un tema más bien de investigación, cómo lo debemos. A pesar de que le dije que era una carencia, un déficit, no debemos decir que es una falta. Es decir, falta de buena, estoy colocando un ejemplo aquí, falta de buena crianza a los hijos, como realmente como un problema o como un tema de investigación. Pero sí es correcto decir maltrato infantil en la familia. Mire que estamos diciendo exactamente lo mismo y sobre esto exactamente es que vamos entonces a trabajar en este momento. Es el tema que les coloqué, digamos, de ejemplo, por qué lo manejamos, por qué lo conocemos y por qué nos va a servir entonces de, digamos, es de fácil comprensión. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar para elaborar el árbol de problema? Primero, como dijimos en la diapositiva anterior, formulamos el problema central, es decir, identificamos cuál es el problema que para nosotros es el problema en ese momento. Segundo, identificamos los efectos, verificamos la importancia del problema. Es decir, al yo tener el problema, yo tengo que ser capaz de identificar cuáles sean los efectos que me generan ese problema en esa población objeto que yo estoy determinando. Eso me tiene que tener unos efectos automáticamente porque es un problema. Tercero, analizar las interrelaciones de los efectos. Vamos a ver entonces esos efectos que yo he formulado, qué interrelación o qué relación hay entre ellos. Cuarto, identificamos las causas del problema y sus interrelaciones. Es decir, al tener el problema y tener identificado también los efectos que generan ese problema o que producen ese problema, vamos a identificar entonces cuáles son las causas que producen o generan ese problema. Y finalmente procedemos a diagramar el árbol de problema y verificar la estructura causal. Vamos entonces a ver un ejercicio de cómo queda ahora sí el árbol de problema. Observen entonces esta diapositiva en la cual tenemos que el problema que está aquí con un color vino tinto, esto es un ejemplo porque ahorita vamos a colocar un tema, el que le estoy diciendo, el problema lo encontramos en el centro, los recuadros de color azul, entonces son los efectos que ocasionan ese problema, y los de color amarillo son entonces las causas que generan o propician ese problema. Esa es realmente la estructura del árbol de problema que vamos a trabajar, y para eso entonces vamos a hacer el ejercicio práctico que les estoy diciendo. Entonces les decía que vamos a tomar como problema el maltrato infantil en la familia. Lógicamente aquí no lo sé en el barrio, digamos, obrero, el municipio apartado o en cualquier otro barrio que yo quisiera mencionar, sino que lo estoy colocando de manera general. Este problema que yo estoy identificando como maltrato infantil, miremos entonces qué efectos me puede generar. Les hago una claridad. Pueden haber efectos primarios, efectos terciarios, entre otros. Miren entonces, si existe maltrato infantil, ¿qué puede pasar con los niños? Estos son los efectos, es decir, ¿qué pasa
si ese problema existe realmente. Un efecto entonces, desconcentración en clase. Es decir, un niño que llegó al colegio porque le pegaron, porque lo regañaron, porque no le dieron el descanso, porque lo insultaron antes de ir para el colegio, ese muchacho va a estar desconcentrado. ¿Qué otro efecto puede causar el maltrato infantil? Agresividad con los otros compañeros. Lógicamente él va y aplica pues lo que le hacen en la casa y se los desquita con otro compañero. ¿Qué otro efecto puede suceder? Desmotivación para el estudio. Entonces el muchachito realmente comienza a darle pereza ir al colegio, ya no quiere volver, los días se le hacen eternos, etcétera, porque lógicamente hay un problema principal. Pero ¿qué otros efectos secundarios pueden producirse a raíz de esto? Observemos. Si hay desconcentración en clase, esto me puede generar otro efecto secundario que se llama bajo rendimiento académico. También me puede generar conflicto en el aula. Mire, ya esto es un efecto secundario, ya no es primario. Si hay agresividad con los compañeros, ¿a dónde me puede llevar a ese muchacho? Posiblemente a ser parte o a engrosarle los grupos de los pandilleros. Es decir, son muchachos que aprenden a ser agresivos, aprenden a generar rencores desde la casa, pues lógicamente ellos van a querer de alguna manera desquitarse o enfrentarlo con los otros compañeros. ¿Qué otro efecto secundario? Si hay desmotivación para el estudio, ¿qué puede pasar con ese muchacho? Inasistencia frecuente. Es decir, un estudiante que tenga desmotivación para ir al colegio, lo más seguro es que muchos días de la semana no va a ir. ¿Y por qué no va a ir? Lógicamente porque está desmotivado. Muy sencillo. Bueno, miremos entonces ahora sí. Estos son entonces los efectos que nos hacen. Ahora miremos cuáles serían las causas que me generan a mí este maltrato infantil. Observemos entonces. Una primera causa que me puede dar eso es poca formación de los padres. Si no hay formación de los padres, pues entonces lógicamente no van a saber con los temas de crianza y por lo tanto van entonces a maltratar a los niños. ¿Qué otra causa me puede dar el maltrato infantil? Difícil situación económica. Una pareja en la cual no estén trabajando, en el cual no tengan a veces ni con qué comer, pues hombre, el estado emocional de esa pareja no va a ser el mejor, lo más seguro es que eso termine con maltratar a los niños. Otra causa que me puede llevar a eso son las familias descompuestas. Yo le llamo a ello a las familias que vive la mamá con el padrastro, el papá con la madrastra, y lógicamente uno de los dos no va a ser entonces el mejor para los hijos porque no son de él, y eso va a generar entonces maltrato infantil. Miremos unas subcausas, es decir, unas causas secundarias o las causas que me han generado estas causas que ya tenemos y que me están llevando a este maltrato infantil. Entonces, la poca formación de los padres, ¿de dónde puede provenir? De la necesidad de trabajar a temprana edad. Un joven que a los 13, 14 años tuvo que irse a vivir con una niña porque la embarazó, o la niña irse a vivir con él porque quedó embarazada, entonces lo más seguro es que ellos tienen que comenzar a trabajar para sobrevivir y no se van a poder entonces seguir formando. Entonces es una causa que me genera a mí lógicamente esta otra causa principal. La difícil situación económica, ¿dónde puede provenir? Pocas posibilidades de empleabilidad en el sector donde vive. Lógicamente, si no hay posibilidad de empleo, pues entonces no van a poder trabajar ninguno de los dos y lógicamente eso va a generar una difícil situación económica. La familia es descompuesta. ¿De dónde proviene en este momento la realidad actual? Prostitución generalizada. Es claro para todo el mundo que eso existe hoy en este momento y que lógicamente es lo que normalmente en un alto porcentaje hace que una pareja se separe, bien sea porque la mujer buscó otra persona o bien sea porque el hombre buscó otra mujer y de esa forma se genera entonces pues como la descomposición familiar. Entonces observemos, de esta manera nos queda el árbol de problema a nosotros definido. Miren entonces que está el problema en el centro, hay unos efectos primarios y secundarios y hay unas causas primarias y unas causas secundarias que son las que originan entonces este problema. Aquí, ¿qué claridad quiero hacer? Cualquiera de estos que están aquí se puede convertir en problema. Yo puedo decir, por ejemplo, que para mi colegio, voy a colocar un ejemplo, el problema es la desmotivación para el estudio de muchos estudiantes.
Si esta es la motivación y es el problema que yo voy a analizar, voy a comenzar a mirar qué efecto me genera ese problema, pero cuáles son las causas que me generan ese problema. Lógicamente, una de las causas que me va a generar desmotivación infantil va a ser el maltrato infantil. ¿Qué hemos encontrado aquí? Que esto que era un efecto se convirtió en mi problema y ese maltrato infantil que era un problema se convirtió en la causa de ese problema que yo voy a analizar. Esto lo hago para que ustedes lo tengan claro y para que en cualquier momento pues no nos preocupemos, porque lógicamente en el análisis nos vamos a dar cuenta de eso, que posiblemente hasta cambiemos el problema de investigación, y eso pasa mucho cuando yo les digo a ustedes y les pregunto en clase qué es lo que ustedes quieren saber, qué es lo que ustedes quieren investigar. Cuando ustedes me dicen qué es lo que quieren investigar o qué es lo que quieren saber, entonces yo les he dicho a algunos, entonces ese no es el nombre del proyecto o ese no es el problema, vamos a cambiarlo por otro para que nos dé entonces lo que ustedes realmente quieren. Muy bien, vamos entonces a establecer unas conclusiones generales. Primero, hacer el ejercicio de construir el árbol del problema genera una ampliación y reconocimiento de todo el panorama que rodea el tema de investigación a abordar. Miren entonces lo que estamos diciendo, mientras yo veía solamente en esta presentación, listo, tengo el problema en maltrato infantil, si no hago este ejercicio yo no me voy a dar cuenta que ese maltrato infantil genera una cantidad de efectos y es producido por unas causas, pero cuando yo lo haga, entonces el panorama lógicamente se me va a ampliar y yo voy a tener una visión mucho más amplia, y cualquier persona que me pregunte a mí algo, yo voy a poderle responder con mucha claridad y asertividad, es que sí, ese problema es el que yo quiero estudiar porque ese problema está generando estas consecuencias en la comunidad y por lo tanto entonces es el que a mí y a mi parecer es importante. Otro aspecto conlleva identificar que lo que en un principio definimos como problema se convierte en una causa o en un efecto, por lo tanto se cambia la investigación. Esto es lo que les decía ahorita, justamente cuando les hacía el ejemplo de el efecto que se puede convertir en un problema dependiendo de lo que yo quiera investigar y lo que yo quiera saber. Listo, entonces con esto, estas dos conclusiones, damos finalizada la presentación que quería compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con el árbol de problema. Les repito, estamos diciendo que eso es una herramienta práctica, es una técnica que vamos a utilizar entonces para cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio del problema que ustedes van a formular. Yo sé que ya muchos lo tienen, yo sé que ya hicimos el ejercicio en clase, pero justamente por eso quise compartirle esta herramienta para que ustedes puedan recapitular, repensar y si es posible reformular el problema para que le quede de la mejor manera. Entonces a partir de este momento sí comenzamos entonces a opinar. Ustedes pueden opinar si qué les pareció esta presentación, es de utilidad para lo que estamos haciendo, pero también me pueden preguntar cualquier duda que tengan, algo que no hayan entendido, entonces lo pueden preguntar y yo trataré de darle respuesta. Voy a ampliar el chat para que todos podamos entonces observar con claridad lo que cada uno está escribiendo. Los que tienen micrófono me pueden, si gustan, levantar la mano. Voy a dar la palabra uno a uno para que no nos genere interferencia. Entonces, quien tenga micrófono me dice y yo le activo el micrófono para que entonces usted haga su intervención mediante este medio verbal. Las que en un momento tenían, Jessica, Bertilda, quien tenga micrófono me levanta la mano y yo le activo entonces para que usted pueda opinar en este momento. Muy bien, hermana Marta. Ahí le activé el micrófono. Hermana Marta, buenas noches. Buenas noches, hermana. Hola. Trate de mejorarle el sonido, hermana, porque no lo estoy escuchando. Buenas noches. Hola, hermana, buenas noches. Sí le escucho perfecto. Bueno, ¿cómo está? Muy bueno, bien. que pues bien, gracias a Dios. Pues según lo que estaba dando sobre el árbol del problema, pues me parece interesante cómo poder reconocer las causas y los efectos, que yo eso no lo había tenido en cuenta. Porque si no, eso de pronto me traía
como mucha confusión. Entonces, pues ya entendí que los problemas pueden ser los efectos pueden ser problemas. Y eso puede ser una herramienta para yo poder hacer el proyecto de investigación. Y ahí me tiene más claridad para ver lo que yo quiero investigar. Perfecto, sí, señor. Bueno, Bueno, hermana, muchas gracias por su aporte. Vamos entonces en este momento vamos a finalizar esta presentación, la grabación que estamos haciendo, y continuamos entonces ya nosotros resolviendo las inquietudes y escuchándole a ustedes entonces sus apreciaciones y los aportes que quieran hacerle entonces a esta charla.